Esto no fue hecho por personas. Esto lo hizo algo más peligroso. Tenemos que seguir avanzando. Pensamientos inundaban la mente de Elías. Todo había ocurrido demasiado rápido. Mientras avanzaba, sus pasos dejaban huella en la tierra húmeda, y el viento, fuerte, insistente, se encargaba de borrarlas casi de inmediato. No entendía cómo había pasado de estar hundido en la desesperanza a sentir que su mundo estaba a punto de cambiar. El grupo con el que se había encontrado era distinto. Lo supo desde el primer momento. No eran como aquellos otros con los que había lidiado antes. Grupos donde la tiranía y la fuerza imponían su voluntad, donde sin remordimiento alguno se cometían atrocidades contra cualquiera que pareciera débil. En ese mundo, el simple hecho de seguir respirando no era poca cosa. Era más que palabras, más que promesas. Y sin embargo, aquella tarde-noche había sido diferente. Los sonidos de jóvenes y niños conviviendo en armonía, los padres realizando sus tareas con una normalidad casi olvidada. Todo eso le hizo entender que aquello que sus padres le contaban no había muerto del todo. Pero había algo más, algo que no lograba apartar de su mente. Aquella mujer, su belleza resplandeciendo como fuego, la pureza y sencillez de su mirada. Elías no sabía explicar qué era exactamente, pero tanto ese grupo como ella estaban despertando algo en su interior, algo que creía perdido. Aquella sensación, esa chispa de algo parecido a la esperanza, no tardó en verse acompañada por una certeza más pesada. Elías estaba convencido de que algo bueno podía surgir de ese campamento y de su gente, pero también sabía que el mundo ya no funcionaba así. Nada era simple. Aquella mujer y el hombre que lo había arrastrado fuera de las sombras con una fuerza seca y decidida no eran figuras menores. Elías lo había entendido en el instante mismo en que sus rodillas tocaron el suelo. La forma en que ella sostenía el arma hablaba por sí sola. No había nervios en sus manos, no había duda. Era un gesto aprendido con el tiempo, pulido por la experiencia, como si llevara años preparándose para ese momento, o como si ya hubiera pasado por demasiados parecidos. Él, en cambio, imponía desde el silencio. Su presencia era una advertencia constante, un muro que no necesitaba palabras para dejar claro hasta dónde se podía llegar. Elías no podía borrar de su mente el interrogatorio. Las preguntas regresaban una y otra vez, clavándose con la misma crudeza con la que habían sido pronunciadas. ¿A cuántas personas has lastimado? ¿Por qué las lastimaste? ¿Cuánto tiempo llevas solo? ¿Por qué nos espiabas? No eran simples preguntas, eran juicios, y aunque algunas le parecieron grotescas, incluso injustas, Elías comprendía su origen. Ese dúo, la mujer y el hombre, no interrogaban por crueldad, sino por miedo, un miedo viejo, profundo, que se arrastra en comunidades que han sobrevivido demasiado tiempo rodeadas de amenazas. Poco a poco, Elías empezó a atar cabos. Era un grupo cerrado, unido, forjado no solo por la necesidad, sino por la pérdida. Seguramente ya habían sido atacados antes, tal vez traicionados, tal vez perseguidos. En un mundo así, confiar era un riesgo mortal, y dejarlo ir podía significar abrir la puerta a algo peor. Por eso permanecía aislado, por eso no lo dejaban marcharse. En la mente de aquella mujer, y sobre todo en la del hombre imponente que nunca lo perdía de vista, existía una posibilidad que no podían ignorar: que Elías no estuviera solo, que perteneciera a algún grupo, que su presencia fuera la antesala de un ataque. Elías lo entendía. Lo que no entendía era por qué, aún sabiendo todo eso, una parte de él deseaba quedarse. El encierro no era oscuro, pero tampoco acogedor.
Elías permanecía sentado, con la espalda apoyada contra la pared áspera, escuchando un silencio que no lograba engañarlo. Sabía que no estaba solo. Nunca lo estaba, no del todo. La puerta se abrió sin previo aviso. Marcus entró. No pidió permiso, no anunció su presencia. Simplemente estuvo ahí, llenando el espacio con su sola figura. Su mirada era fija, implacable, como si ya hubiera decidido algo y solo estuviera ahí para confirmarlo. Elías abrió la boca para hablar, pero no tuvo oportunidad. Marcus se acercó un paso más, luego otro. «Si tan solo nos estás mintiendo», dijo con voz baja, controlada, peligrosa. «Traes dolor a mi gente. No habrá lugar alguno donde te escondas». Elías sostuvo su mirada. Sintió el peso de cada palabra, no como una amenaza vacía, sino como una promesa. «Te encontraré y te destrozaré». No levantó la voz, no lo necesitó. Acto seguido, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando la puerta cerrarse tras él con un golpe seco. Elías permaneció inmóvil durante algunos segundos. Aquello no lo sorprendía. Confirmaba todo lo que ya había pensado sobre ese grupo. Eran fuertes, unidos, protectores hasta el extremo y profundamente desconfiados. La tensión se respiraba en cada rincón del campamento. Más tarde, lejos de donde Elías esperaba, una reunión tenía lugar. Elena y Marcus se encontraban frente a 5 figuras más, hombres y mujeres marcados por el tiempo, por decisiones difíciles y pérdidas que no necesitaban ser nombradas. Eran quienes dirigían al grupo, quienes cargaban con el peso de cada vida bajo su cuidado. Nadie confiaba en Elías. Eso era un hecho. Sin embargo, nadie se atrevía a emitir un juicio definitivo. La duda flotaba en el aire, espesa, incómoda. El motivo no era el hombre, sino el objeto. El artefacto con runas antiguas descansaba sobre la mesa improvisada. Su superficie opaca parecía absorber la luz, como si no perteneciera del todo a ese tiempo. Uno de los asistentes rompió el silencio. Su voz era firme, cargada de una convicción que obligó a todos a escucharlo. «Si hacemos algo con ese hombre», refiriéndose a Elías, «y resulta que está ligado a algo más profundo, algo que no supimos discernir, nos estaremos condenando nosotros mismos». Nadie respondió de inmediato. No olviden lo que decía la profecía antigua. El silencio cayó como una losa. Elena bajó la mirada por un instante. Marcus apretó la mandíbula. Las palabras habían alcanzado a todos. Tras un intercambio de miradas, sin necesidad de más argumentos, tomaron una decisión. Elías recibiría el beneficio de la duda, una oportunidad, pero ninguno de ellos se engañaba. Aquello no era el final de nada, era apenas el inicio de algo mucho más grande. Y aunque Elías había encontrado una grieta de gracia entre los dirigentes, no sería sencillo ganarse un lugar entre ellos. La puerta volvió a abrirse tiempo después. Elena entró acompañada de Marcus. A diferencia de él, su presencia no invadía el espacio, pero tampoco lo aliviaba. Había en su expresión una mezcla difícil de descifrar: firmeza, cansancio y algo cercano a la empatía. «¿Cómo estás?», preguntó Elena con un tono que por primera vez no sonaba a interrogatorio. Elías respondió sin levantarse, midiendo cada palabra. «Estoy bien. De verdad agradezco la atención que me dieron desde el momento que llegué. Si pueden, agradezcan también a la mujer que me atendió». Elena lo observó unos segundos más de lo necesario, como evaluando no solo su respuesta, sino la intención detrás de ella. «Te dejaremos quedarte», dijo al fin, «pero ten cuidado, no cometas ningún error. Aquí no los toleramos». Marcus no dijo nada, no lo necesitaba. «En unos momentos, uno de los custodios te llevará al lugar donde podrás quedarte. Ahí podrás dormir. Todos aquí tenemos responsabilidades.
Si piensas quedarte, tendrás que aportar. Elías asintió con la cabeza, en silencio. Helena dio media vuelta y salió del lugar. Marcus la siguió, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo un instante. Clavó una mirada profunda en Elías, una que no contenía amenaza ni advertencia, sino promesa. Luego desapareció. Un par de horas después, Elías fue escoltado hasta el sitio que se le había asignado. Era una choza improvisada, construida con partes incompletas, madera vieja y metal rescatado. No era cómoda, no era segura del todo, pero era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Elías se sentó sobre el reposo, dejando su mochila a un lado. No tenía más pertenencias, nada más que lo que había logrado cargar durante años de camino. Permaneció ahí, en silencio, cuando notó una sombra acercarse desde el exterior. Escuchó entonces una voz femenina. «Disculpa», dijo con un ligero nerviosismo. No quiero molestar. Elías salió despacio. La reconoció de inmediato. Era la mujer que lo había atendido. Ella sostenía unos pequeños bocados entre las manos. «Solo quería traerte esto y darte la bienvenida», añadió. Elías los tomó con cuidado, como si aquel gesto sencillo tuviera más peso del que aparentaba. «Gracias», dijo. «De verdad». Ella negó suavemente con la cabeza. «No fue nada. Necesitabas ayuda y yo podía dártela», respondió con un tono sincero, casi alegre. El silencio se instaló entre ambos, breve pero incómodo. La joven dio un paso atrás. «No te quito más tu tiempo», dijo, y comenzó a alejarse. «Espera», la detuvo Elías. «Sería bueno saber el nombre de quien me ayudó». Ella se giró, sorprendida apenas. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Maya», dijo. «Mi nombre es Maya». «Elías», respondió él. «Un gusto, Elías». Maya se despidió con un gesto sencillo y se marchó. Elías permaneció de pie, sosteniendo los bocados entre las manos, observando el campamento que poco a poco retomaba su ritmo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente fuera de lugar, pero sabía que aquello apenas comenzaba. Elías permaneció sentado un rato más, observando el movimiento del campamento desde la entrada de su choza. Sabía que aunque nadie lo señalara abiertamente, las miradas lo seguían, algunas cargadas de curiosidad, otras de recelo. No los culpaba. En un lugar donde todos se conocían demasiado bien, cualquier presencia nueva era una grieta posible. Sabía también que si quería quedarse, tendría que ganarse algo más que el permiso de los dirigentes. Necesitaba la aceptación silenciosa de la gente. Y eso, en un campamento tan estrechamente unido, era un terreno delicado. Un gesto mal entendido podía convertirse en desconfianza. Aún así, decidió caminar. Avanzó despacio, dejando que su presencia se notara sin imponerse. Mientras lo hacía, una parte de él, una parte que prefería no admitir, buscaba un rostro en particular. Aquella mujer, la que había encendido algo en su interior sin siquiera saberlo. Pero no la vio. No había rastro de ella entre las sombras del campamento. En cambio, distinguió una figura conocida. Maya estaba sentada afuera de lo que parecía ser su choza. El lugar tenía pequeños detalles que rompían con la crudeza del entorno. Telas acomodadas con cuidado, un objeto colgado aquí y allá, un toque femenino, discreto pero evidente. Maya sostenía una taza humeante entre las manos. Respiró hondo y se acercó. «Hola, Maya», dijo, con una incomodidad apenas disimulada. Ella levantó la vista y sonrió con naturalidad. «¿Qué tal te va, Elías?». Él dudó un segundo antes de responder. «No estoy tan seguro», admitió. «Todos aquí me ven como un criminal o algo parecido. Pareciera que eres la única que me ve como una persona normal». Maya la dio la cabeza comprensiva. Sus ojos no lo juzgaban. «Tranquilo», respondió. «Dales un poco de tiempo. Son buenas personas, solo están asustadas». Elías soltó una leve exhalación. «Asustadas, lo entiendo. Yo soy el extraño». Hizo una pausa.
Y eso me lleva a preguntarte algo. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Lo agradezco, pero eres la única que ha intentado acercarse. Maya lo observó por un instante más largo de lo necesario. Hay algo en ti que no me hace sentir miedo. Me hace sentir tranquila. Sus miradas se encontraron. El mundo pareció detenerse apenas un segundo. Luego Maya apartó la vista y una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. Fue entonces cuando el grito rompió el aire. Un grito agudo, de miedo puro, de niños. Elías reaccionó antes de pensarlo. Su cuerpo se tensó y salió corriendo hacia el origen del sonido. Al llegar, la escena lo golpeó de frente. Un hombre fuera de sí, los ojos desorbitados, la respiración errática. Sujetaba con violencia a uno de los niños, un cuchillo táctico brillando peligrosamente en su mano. Elías levantó las manos despacio. «Podemos darte lo que quieras, solo suelta al pequeño». Avanzó con cuidado, midiendo cada paso. El hombre reaccionó de forma brusca, lanzando un movimiento amenazante. Pero Elías ya estaba lo suficientemente cerca. Se lanzó hacia adelante, atrapó la mano que empuñaba el cuchillo y forcejeó con él. El arma cayó al suelo, mientras los niños huían despavoridos. El hombre gritaba, se debatía, descontrolado. Instantes después, varias figuras irrumpieron en la escena. Los custodios del campamento, entre ellos Marcus. Marcus no dudó. Arrancó al hombre de encima de Elías y con un solo golpe certero lo dejó inconsciente. Elías se incorporó lentamente. Un dolor punzante le atravesaba la mejilla. Marcus lo observó unos segundos. ¿Todo bien?, preguntó con su tono seco habitual. Elías asintió. Todo en orden. Marcus no respondió, pero algo quedó grabado en su mirada. Maya llegó corriendo. Había dado aviso a los demás. Al ver a Elías, se acercó de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó preocupada, al notar el golpe en su rostro. Mientras regresaban al campamento, caminaron juntos. Reaccionaste muy rápido, sin pensar en lo que podía pasar. Si no protegemos a los pequeños, entonces, ¿cuál es el objetivo de vivir? Al acercarse al campamento, Elías volvió a verla. Ahí estaba. Abrazaba al niño que había sido atacado, calmándolo, hablándole con una ternura que parecía desafiar la dureza del mundo. Cuando sus miradas se encontraron, algo pasó entre ambos, silencioso, inequívoco. Alguien le explicó rápidamente quién había defendido al niño. Sin pensarlo, ella se acercó y rodeó a Elías con un abrazo sincero. «Gracias», dijo. Elías no encontró palabras, solo asintió, mientras la veía alejarse con los niños. De pie junto a Maya, observó el campamento con otros ojos. Pensó en lo mucho que ese lugar podía darle al mundo y en lo vulnerable que era. «¿Estás bien?», preguntó Maya. «Sí», respondió. «Todo bien. ¿Te parece si nos vemos luego? Creo que iré a descansar». «Descansa», dijo ella con una leve sonrisa. Cada uno se dirigió a su refugio. Desde la distancia, Marcus observaba. Y aunque algo había cambiado, algo seguía sin convencerlo. A la mañana siguiente, durante las primeras horas del sol, Elías ya se encontraba fuera de su choza. Tenía un pie apoyado sobre una piedra, inclinado hacia adelante mientras se amarraba las agujetas. Al terminar, levantó la mirada, pero no parecía estar observando nada en particular. Sus ojos estaban allí, aunque su mente no. Había pasado demasiado tiempo solo. Tanto que ahora ese lugar, lleno de voces, movimiento y vida, le provocaba una sensación extraña, no de amenaza, sino de desubicación. Como si su cuerpo estuviera presente, pero su espíritu aún no terminara de creer que pertenecía a algo. Tal vez era eso. Tal vez era el miedo silencioso de volver a formar parte de algo y perderlo. No muy lejos de allí, cerca de la choza de Maya, se llevaba a cabo una pequeña reunión. No era solemne ni formal, pero sí importante. Varias personas se encontraban reunidas, entre ellas Maya y Sara. La reunión trataba sobre la asignación de deberes. Sara fue designada, junto con otros miembros, para realizar el conteo de víveres del campamento. Era una tarea meticulosa, interna, necesaria para la supervivencia diaria. Otros recibieron encargos similares: mantenimiento, organización, vigilancia.
un pequeño grupo de 5 personas se ofreció para salir a explorar zonas cercanas en busca de suministros. Entre ellos estaba Maya. No era la primera vez que lo hacía. Maya siempre había tenido ese espíritu inquieto, solidario y a veces imprudentemente valiente. Para ella, ayudar no era una opción, era una necesidad. Elena, que dirigía la reunión, frunció ligeramente el ceño al notar un detalle. «Solo son 5», dijo acercándose a Maya. «Y los otros irán en parejas, iría sola». Maya respondió casi de inmediato, con naturalidad. «No pasa nada, no iré tan lejos, prometo cuidarme». Y antes de que Elena pudiera insistir, Maya ya se alejaba. Elena suspiró tensa. Sin perder tiempo, entró a la choza donde se encontraba Sara y le habló en voz baja con urgencia. «Convéncela», le pidió. «No es buena idea que vaya sola». Sara salió al encuentro de Maya y al alcanzarla, habló con suavidad, pero con firmeza. «Me dijeron que piensas salir sola. No lo hagas, no es necesario». Maya sonrió, tranquila. «Todo estará bien, Sara. De verdad». Fue entonces cuando una voz intervino, inesperada pero serena. «No iría sola». Ambas se giraron. Elías estaba a unos pasos de distancia. No había alzado la voz ni adoptado una postura desafiante. Simplemente estaba allí. «Puedo acompañarla. Conozco el terreno, y si algo ocurre es mejor que no esté sola». El silencio que siguió fue breve, pero cargado. Sara observó a Elías con atención. No buscaba algo en particular, pero algo en su mirada se detuvo un segundo más de lo habitual. Elías levantó los ojos y fue ahí cuando ocurrió. El cruce de miradas. Fue corto, apenas un instante, pero no vacío. No hubo incomodidad ni dureza. Fue una tensión suave, casi imperceptible, como si ambos reconocieran algo que no sabían explicar. Elías apartó la vista primero, sin entender por qué. Sara lo hizo después, sintiendo un leve cambio en su respiración. Habían hablado poco, casi nada, y aún así algo parecía comenzar a trazarse entre ellos. Maya rompió el silencio. «Me parece bien», dijo. «Así será más rápido». Sara asintió lentamente, aunque algo dentro de ella se había movido. Mientras veía a Elías colocarse la mochila y a Maya prepararse para salir, una inquietud inesperada se instaló en su pecho. No era miedo, tampoco rechazo, era curiosidad. Y algo más humano. Al notar la cercanía que comenzaba a echar raíces entre ellos, Sara sintió una ligera punzada. No amarga, pero presente. No era envidia, no del todo. Era el deseo de compartir ese mismo impulso. El valor de avanzar, de confiar, de moverse sin permiso. Ella siempre había cuidado desde dentro, siempre había protegido, pero en ese instante, algo en ella quiso ser parte del riesgo. Se sorprendió a sí misma. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué esa cercanía le alteraba el pulso? Respiró a hondo y no dijo nada. Siguió con la mirada a Elías y Maya mientras se alejaban del campamento hasta que desaparecieron entre las estructuras improvisadas. Algo había cambiado, y aunque no lo admitiría en voz alta, Sara supo que Elías no era solo un recién llegado, era una presencia que comenzaba a mover cosas incluso dentro de ella. El campamento quedó atrás con rapidez. Apenas unos minutos después de cruzar el límite improvisado de chozas y cercas, el sonido de las voces se fue apagando, sustituido por el crujir de la tierra bajo sus pasos y el murmullo constante del viento entre los árboles secos. Maya caminaba con soltura, atenta, pero sin tensión exagerada. Elías avanzaba a su lado, observando el terreno, midiendo distancias, aprendiendo el ritmo de alguien que no caminaba con miedo, sino con propósito. Durante un rato, ninguno habló. No era un silencio incómodo, era uno de esos silencios que permiten pensar sin prisa. «No muchos aceptan salir tan pronto», dijo Maya, sin mirarlo directamente. Elías esbozó una media sonrisa. «Supongo que pasar tanto tiempo solo hace que el movimiento se vuelva necesario. Cuando te detienes demasiado, la cabeza empieza a jugarte en contra». Maya asintió lentamente. «Lo entiendo más de lo que crees». Caminaron unos metros más. «¿Entonces, siempre has vivido aquí?», preguntó Elías, con tono casual. «No», respondió ella. «Llegué hace años, cuando este lugar apenas era un punto de reunión, no un hogar». Elías pensó en eso. «Ahora se siente distinto», dijo. «Frágil, pero real». Maya lo miró de reojo, sorprendido por la precisión de sus palabras. «Eso intentamos.
que sea real, aunque cueste. Avanzaron bordeando una zona de vegetación más densa. Elías observaba con atención, pero su mente seguía en la conversación. Había algo en Maya que invitaba a hablar sin sentir que uno debía justificarse. Oye, dijo después de un momento. Ayer, cuando me interrogaron, Maya tensó apenas los hombros. ¿Sí? Nunca supe sus nombres. Ella lo miró ahora con más atención. La mujer, la que tomó las decisiones, continuó. ¿Cómo se llama? Elena, respondió Maya. Ella dirige el campamento. Elías asintió, guardando el nombre como si tuviera peso propio. ¿Y el hombre? Marcus. Elías dejó escapar un leve aire por la nariz. Tiene presencia, comentó. De la que no se olvida. No, dijo Maya. No se olvida. Caminaron un poco más. Elías dudó un instante antes de hablar de nuevo. Esta vez, su voz fue más baja, casi distraída. ¿Y la chica? La que estaba con los niños. Maya sonrió, sin necesidad de que él dijera más. Sara. Elías repitió el nombre en silencio, como probándolo. Es hija de Elena. Creció aquí. Este lugar es parte de ella. Elías asintió lentamente. No dijo nada más. Pero algo en su expresión había cambiado. Maya lo notó. ¿Por qué preguntas?, dijo con suavidad, sin juicio. Elías tardó un segundo en responder. Curiosidad, dijo al fin. Supongo que es raro ver a alguien así en medio de todo esto. Maya no insistió. Y fue entonces cuando algo cambió en el ambiente. Maya se detuvo de golpe, levantando una mano en señal de alerta. Elías reaccionó al instante, llevándose instintivamente a un costado, agachándose apenas. ¿Escuchaste eso?, susurró ella. Elías asintió. No era el viento. A lo lejos, entre la línea irregular de árboles y estructuras derrumbadas, algo destacaba. Un movimiento antinatural, demasiado ordenado para ser solo el entorno. Elías entrecerró los ojos. Eso no estaba ahí antes, murmuró. No, confirmó Maya. Y no me gusta. Se miraron brevemente. No hubo discusión. Con pasos lentos, calculados, comenzaron a acercarse, manteniéndose cubiertos por la vegetación. El terreno parecía guardar silencio, como si también estuviera observando. Sea lo que fuera, había llamado su atención por una razón, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ignorarla. Avanzaron con lentitud, midiendo cada paso. El silencio del lugar no era natural. No era la quietud de un sitio abandonado por el tiempo, sino la ausencia abrupta de vida. Como si algo hubiese irrumpido y arrancado de raíz toda normalidad. Entre la maleza comenzaron a distinguir restos de estructuras improvisadas. Carpas rasgadas, fogatas apagadas a medio uso, recipientes volcados. Un campamento pequeño, y claramente abandonado. Elías se detuvo en seco. El olor fue lo primero. Acre, denso, imposible de ignorar. Maya se llevó la mano al rostro instintivamente, conteniendo la respiración. No, murmuró. A unos metros, entre sombras deformadas por la luz menguante, yacían los cuerpos. Varios. Algunos recostados de forma antinatural. Otros caídos donde estaban segundos antes de morir. El estado de descomposición indicaba que el suceso no llevaba más de unos días. No había señales de saqueo. Las mochilas seguían ahí. Herramientas, utensilios, incluso objetos de valor permanecían intactos. Nada encajaba. Esto no fue gente, dijo Elías en voz baja. Si lo hubiera sido, se habrían llevado todo lo útil. Maya asintió, inquieta. Fue algo rápido, y los tomó por sorpresa. A pesar del malestar y el nudo que se formaba en el estómago, continuaron explorando. La necesidad de entender era más fuerte que el miedo. Se separaron por un momento. Elías se acercó a una carpa que parecía intacta. Apartó la lona con cautela y entró. Lo que vio lo dejó inmóvil. Armas. Muchas. De distintos calibres y tipos. Desde armas cortas hasta rifles de alto poder. Municiones organizadas, cajas cerradas, equipo limpio y funcional. Aquel no había sido un grupo cualquiera. Dio unos pasos más hacia el interior,
Entonces lo vio. Una caja abierta, perfectamente acomodada, con un arma y sus cargadores. En ese momento, Maya entró detrás de él. Su reacción fue inmediata. Elías susurró alarmada. «Esto no me gusta. Creo que deberíamos irnos». Él no apartó la vista del arsenal. «Deberíamos llevárnoslas», respondió. «Es mejor que estén con nosotros a que alguien más las use contra el campamento». Maya tragó saliva. «Podría ser peligroso». «Más peligroso sería dejarlas aquí», replicó. «Vi un camión afuera. Si funciona, podemos cargar todo». Hizo una pausa breve. «Por ahora me quedaré con esta». Tomó la arma de la caja. Una Colt 1911, gris, empuñadura blanca. La revisó con destreza, cargándola con movimientos seguros frente a Maya. Luego la aseguró sobre la espalda. Maya lo observó en silencio. Había tensión, sí, pero también una confianza inesperada. Decidió ayudar. Mientras cargaban las armas en el camión, Maya señaló otra carpa, más retirada del resto. «Antes de irnos». «Esa». Elías miró el cielo. La luz comenzaba a extinguirse. «Que sea rápido», dijo. «No es seguro estar fuera de noche». Al llegar, Elías pidió un momento. Desenfundó el arma, colocándose ligeramente delante de Maya, protegiéndola sin decirlo. Entraron con cautela. Dentro, encontraron suministros, alimentos sellados, medicinas, agua, lo suficiente para varias semanas. Por primera vez desde que llegaron, ambos sonrieron. Elías bajó el arma y miró a Maya con un brillo distinto en los ojos. «Apresurémonos», dijo. Hoy fue un día de buenas noticias. Cuando terminaron de cargar, la noche ya había caído por completo. Elías conducía. Maya observaba el camino como copiloto. La luna iluminaba el trayecto, y en ambos se dibujaba un cansancio satisfecho. Una sensación rara, cercana al triunfo. Horas después, al fin divisaron el campamento. La mayoría dormía. El motor del camión se apagó con un suspiro metálico cuando finalmente cruzaron el perímetro del campamento. La luna se reflejaba débilmente sobre la carrocería cargada, y por un instante, ambos permanecieron en silencio, observando las sombras quietas de las chozas, como si temieran romper una frágil tregua nocturna. No tuvieron tiempo de bajar. De entre la oscuridad, surgieron siluetas armadas rodeando el vehículo con movimientos precisos y entrenados. Linternas se encendieron de golpe, cegadoras. Voces firmes ordenaron detenerse. Entre ellos estaban Elena y Marcus, ambos apuntando directamente al camión. «Bajen del vehículo», ordenó Marcus, con voz grave. «Las manos donde pueda verlas». El corazón de Elías dio un salto seco. Maya fue la primera en reaccionar. Abrió la puerta con lentitud y descendió, alzando las manos inmediatamente. «No disparen», dijo con voz firme, aunque tensa. «Soy yo». Los vigilantes dudaron apenas un segundo. Elías bajó después, levantando las manos hasta la altura del rostro, manteniendo los movimientos controlados. «No venimos a causar problemas», dijo con calma medida. «Volvimos porque encontramos algo que necesitan ver». Las armas no se bajaron inmediatamente, pero el ambiente cambió. Un murmullo contenido recorrió a los presentes. Elena dio un paso al frente, observando el camión con atención. «¿Qué es todo esto?», preguntó. Elías dio 2 pasos al frente, despacio, consciente de cada mirada clavada en él. «Necesitamos hablar». El silencio que siguió fue espeso, casi físico. Las miradas se cruzaron bajo la luz tenue del campamento. Nadie bajó del todo la guardia. Nadie habló inmediatamente. Pero algo había cambiado. El camión, cargado hasta el límite, permanecía inmóvil detrás de Elías y Maya, como una prueba muda de lo ocurrido fuera del perímetro seguro. Aquello no era solo un hallazgo, era una advertencia. Marcus observaba a Elías con una atención distinta. Ya no era solo desconfianza. Había algo más. Una evaluación silenciosa, pesada, peligrosa. Elena, en cambio,
Sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. En sus ojos no había alivio, sino preocupación, como si comprendiera que al abrir esa puerta, ya no habría forma de cerrarla. Maya permanecía firme, respirando con calma forzada. Sabía que aquel regreso no traía solo recursos, sino preguntas, muchas. Y en algún punto del campamento, entre sombras y chozas apagadas, Sara observaba la escena sin ser vista. Sus manos aún temblaban ligeramente. No sabía por qué, pero sentía que aquel instante marcaría algo irreversible. Elías bajó los brazos lentamente. Por primera vez desde que llegó a ese lugar, no se sentía solo, pero tampoco a salvo. Había cruzado una línea invisible, una que ya no permitía volver atrás. El campamento seguía en pie. La gente dormía. El fuego ardía, pero bajo esa aparente calma, algo antiguo comenzaba a moverse. Y nadie, ni siquiera Elías, estaba preparado para lo que vendría después.